Hola, recién vimos en el video anterior eh, la marginalidad de Jesús en sus opciones de vida, en su persona, en su enseñanza, en su muerte. Ahora te propongo que revisemos la literatura extrabíblica. Vamos a enfrentar a dos personajes fundamentales, que es Flavio Josefo y Tácito. Em, Para eso vamos a aprovechar también una presentación PowerPoint que puede ayudarnos a centrar la atención. Así que Jesús de Nazaret. Y como vimos, la marginalidad en clave de perfil profético, ahora en cuanto a las referencias extrabíblicas, la segunda parte. En cuanto a la literatura judía y pagana, dos son los personajes que nos hablan de Jesús, un poquitito, Flavio Josefo y Tácito. Flavio Josefo, un conocido historiador judío de la antigüedad, y lo mismo Tácito. En ambos Jesús tiene una presencia, pero con la palabra que ya estás acostumbrado a escuchar en estos videos, marginal. eh, Te puede llegar a sorprender que los judíos y paganos de la época de Jesús van a llegar a conocer más a Jesús por los cristianos, por la gente que lo seguía, que por él mismo. Jesús en sí mismo era un judío marginal que dirigía un movimiento marginal, y dirigía es una palabra demasiado grande, porque podríamos decir que Jesús dirigía a los 12. Ahora, todo el movimiento que se formó en torno a él, más bien parecía que él dejaba que surgiera, como la parábola del sembrador. Él sembraba y a su lado iban creciendo cosas. Y ni pensar el lugar que tenía ese pueblito marginal y ese territorio en el cual él predicaba con el impactante, impresionante Imperio Romano. Flavio Josefo. Son dos las obras características de él: La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. En ambas hay una presencia y menciones de Jesús. El problema está en que, por lo menos en alguna de esas menciones, vamos a notar que hay como una mano mágica, que hay ciertos conceptos que son completamente imposibles que estén en Flavio Josefo, porque si estos conceptos hubiesen sido redactados por él, querría decir que él era cristiano, cosa que no ocurrió. Por eso con más facilidad podemos entender que alguien, algún cristiano, echó mano a los libros de Josefo. Eh, Primero de todo, vamos a dedicar una mirada a antigüedades judaicas. Allí nos encontramos con este texto, que está en el recuadro más claro. Anano, un cruel saduceo, estamos leyendo a Flavio Josefo, llevó ante él al hermano de Jesús, que es llamado Mesías, Jesús, ¿no? Y el hermano de Jesús, su nombre es Santiago, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fuesen apedreados. Bien, vamos por parte. Eh, lo llamativo acá es que se habla de Jesús, pero para indicar quién es Santiago. Aquí es más importante en el relato Santiago que el mismo Jesús. Eh, Jesús es mencionado para precisar quién es Santiago. Después también vemos la poca reverencia que tiene el texto respecto a Santiago. Por eso esto nos alienta más a entender que es un escrito original de Flavio Josefo. No lo trata con respeto. Y como te decía, Jesús
se lo menciona, pero para poder determinar quién es Santiago. Y es más, el interés de Flavio Josefo en realidad está puesto en Anano, este cruel saduceo que maltrataba a los seguidores de Jesús. Por lo tanto, eh, Anano es el primer protagonista, después viene Santiago y Jesús en función de Santiago. Bueno, un texto muy famoso que durante mucho tiempo se citaba con gran fruición, con gran placer por parte de los cristianos, porque como vamos a ir viendo, dice cosas impactantes para un judío. Eh, Reza, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si verdaderamente se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Bueno, acá tenemos el texto completo, tal cual como llegó a nuestros días. Ahora te propongo que hagamos un ejercicio. El mismo texto que leímos recién, yo previamente, para facilitar las cosas, ya subrayé algunas partes. Al término de la lectura, vos vas a observar qué particularidad tienen esas partes. Ahora, yo primero voy a leer sin lo subrayado, sin lo evidenciado en violeta. A ver qué te parece. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Seguramente te llamó la atención que el texto se lee con gran facilidad, eliminando las partes violetas y subrayadas, y no solo con gran facilidad, sino con mayor coherencia. Ahora vamos a leer lo violeta, lo subrayado. Si verdaderamente se le puede llamar hombre, él era el Mesías. Y el último trozo, porque él se les apareció al tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. ¿Cuál es la particularidad del subrayado, del violeta? Y pues que aquí nos encontramos con una profesión de fe en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como resucitado y testimoniado por los mismos profetas. No hay ninguna posibilidad que Flavio Josefo escribiese esto porque, como te decía al inicio del video, si él lo hubiese hecho, se hubiese convertido al cristianismo, se hubiese hecho bautizar, cosa que no ocurrió. Entonces, quitando el flujo, quitando el subrayado, el flujo del pensamiento es más claro. ¿Qué nos queda como perfil de Jesús? Pues un hombre sabio, un hombre de Dios, un hombre amante de la verdad, recibido por la gente, rechazado por Pilato y seguido por su tribu, por los cristianos. Así, como resumiendo lo que hemos leído, notamos que para Flavio Josefo la importancia de Jesús es alguien que realizó milagros, que tuvo una enseñanza con resultados muy concretos, muy efectivos,
que esta sabiduría le ha hecho ganar seguidores en abundancia, sea entre los judíos como también entre los gentiles, los griegos se decía también, quizás por este mismo éxito fue acusado por los judíos y resultó molesto a los romanos y Pilato lo mandó a la cruz. Y a pesar de la vergonzosa muerte en la cruz, sus seguidores, sus adeptos, no dejaron de serle fieles, sino que continuaron con este movimiento, este grupo, y así sentencia Flavio Josefo, la tribu de los cristianos no ha desaparecido. Por lo tanto, ateniéndonos a Flavio Josefo, si nos preguntamos, ¿hay pruebas extrabíblicas en el siglo I después de Cristo de la existencia de Jesús? Estamos hablando eh, 50, 80 años después de la muerte de Jesús. La respuesta, ateniéndonos a Josefo, a Flavio Josefo, es sí. Ahora, ¿qué es lo que podemos afirmar? Bueno, su existencia, la mera existencia de Jesús, la desnuda existencia de Jesús, eso sí, está demostrado. eh, Particularmente en ese texto que nos habla de la muerte de Santiago. El testimonium, que leímos en detalle y detenidamente, es más extenso nos muestra que Josefo conocía alguito de la vida de Jesús, algunos hechos destacados. Nosotros le agradecemos a Josefo que no solamente escribió sobre Jesús, sino también sobre Juan, llamado el Bautista. Eh, por eso estamos muy agradecidos a Josefo que le interesaban estos judíos marginales. Si no hubiera sido por él, no hubiésemos tenido ninguna referencia judía de la existencia de Jesús. Así nomás, ¿qué te parece? Bueno, eh, ahora nos dedicamos a otro autor llamado Tácito y al final vamos a dar una mención a otros autores paganos del siglo II después de Cristo. Tácito escribió los llamados anales, pero acá estamos marcados por la desgracia, o al menos no por la suerte, porque él quería contar la historia de Roma desde el año 14 después de Cristo, el 68, pero ocurrió que los anales, eh, parte de los escritos se han perdido. Eh, y lo que más nos duele es que entre esas lagunas justamente faltan los acontecimientos desde el año 29 después de Cristo hasta el 32, que es precisamente lo que más nos hubiese interesado de Jesús. Eh, por eso la muerte de Jesús no figura en los anales de Tácito. Existe, con todo, una referencia bastante agresiva de Tácito hacia Jesús y a los cristianos, que tiene lugar cuando fue el gran incendio que se produjo en Roma durante el reinado de Nerón. Las malas lenguas dicen que fue el mismo Nerón que incendió Roma para poder acusar a los cristianos. El texto de Tácito es aquel que encontrás en la parte inferior, eh, en el recuadro clarito. Dice, vamos a leerlo con calma. Por tanto, para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llama cristianos. Un grupo odiado por sus abominables crímenes. Los crímenes de los cristianos para los romanos eran que los cristianos éramos ateos por no venerar a los dioses, por no ser politeístas y por no reverenciar al emperador. El nombre de los cristianos proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente la nociva superstición, así la llama, fíjate la nota despectiva,
se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, no tiene un concepto muy positivo del cristianismo, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas partes del mundo. Bueno, como notarás, para Tácito, el momento que él está viviendo de la historia romana es un momento muy, muy negativo. Él tiene una muy mala imagen de su presente, del presente de Roma, cuando él lo mira, lo describe, es signo de esta decadencia eh, romana. Es justamente este Jesús y estos cristianos que los romanos, un pueblo inteligente y sabio, le está dando lugar, según la mentalidad, lo que estoy diciendo ahora, según la mentalidad de Tácito, le da lugar a estas supersticiones. Tácito se revela implícitamente la existencia del movimiento cristiano ya antes de la ejecución de Cristo. ¿Dónde está eso? Volvamos atrás y te lo muestro. Fíjate que dice, sofocada momentáneamente la nociva superstición, justo debajo del amarillo, sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo. Es decir, que los romanos ya percibían que en torno a Jesús había un movimiento que lo rodeaba y lo seguía. Notá también que el modo como Tácito llama a Pilato es procurador en vez de prefecto, que era el verdadero título, lo cual muestra que no está citando directamente documentos oficiales, sino, bueno, como historiador o recogió testimonios, quizás algunos no tan precisos. Aquí dejamos a Tácito, que sería apasionante continuar leyendo, pero vamos a mencionar a otros escritores, entre ellos Suetonio, Plinio el Joven, Luciano, pero en realidad ellos, más que hablarnos de Jesús, nos hablan de los cristianos, nos hablan de los seguidores de Jesús. Tampoco se puede encontrar nada respecto a Jesús en los escritos judíos, los llamados Talmudes, Midrashes o los agrafas. Tendríamos que dedicar una breve mención a los evangelios apócrifos y realmente en este contexto vamos a ser muy breves. Eh, de los más importantes y de los que la Iglesia ha recuperado y ha contado algunas cosas, incluso algunos de los relatos de estos evangelios han inspirado fiestas litúrgicas, son el protoevangelio de Santiago y el evangelio de la infancia de Tomás. Estos evangelios, eh, el de Santiago y el de Tomás son los más digeribles y los más usados por la primitiva iglesia, pero son un amasijo de materiales que la devoción de los cristianos y la imaginación fervorosa y a veces delirante de los mismos cristianos quería rellenar los huecos de lo que se sabía de Jesús. Para los cristianos, los evangelios, para los cristianos en los primeros tiempos, los evangelios eran como demasiado austeros. Ellos querían saber un poco más cosas. Y todo eso se, amplificó con los evangelios apócrifos. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el Jesús histórico, no hay otra fuente que los cuatro evangelios. Y claro, cuando tenemos los evangelios en nuestras manos, debemos reconocer que estos no son libros de historia convencionales, crónicas históricas, documentos periodísticos, una investigación periodística. Son documentos de fe. Lo que quieren es generar la fe en los lectores, la fe en la resurrección. Por eso no va a ser sencillo ni totalmente seguro determinar el perfil histórico de Jesús. Atención, eh, nosotros podemos decir claramente que Jesús existió. Los evangelios
también nos permiten saber qué hizo, qué dijo, cuál era su perfil. Y bueno, evidentemente los recibimos con mucho agradecimiento. No todos los personajes de la historia han tenido eh, eh, relatores que han contado su vida, su historia, sus dichos, sus hechos, como lo hacen los evangelistas. Ahora bien, no le podemos dar una certeza histórica. Son históricos, pero no tienen la certeza histórica de nuestro tiempo, de la historiografía científica. Lo mismo el detalle. En los detalles no podemos estar del todo seguros que todas y cada una de las palabras dichas por Jesús en los evangelios también fueron dichas por Jesús en la historia. Si todas las cosas hechas por Jesús y narradas en los evangelios también han sido hechas por Jesús en la historia. Eh, Puede ser que haya algunas diferencias entre la historia real, cruda y dura y los mismos relatos. Sin embargo, eh, podemos nosotros con tranquilidad, como creyentes, confiar en esos evangelios. Em, pero bueno, ese ya sería otro capítulo aparte que nos llevaría demasiado tiempo. Si querés estudiar con profundidad y realmente es apasionante, eh, si llegás a buscarlo, lo podés encontrar en un PDF en Google, googlealo. Acá todas estas ideas de estos dos videos están tomadas de ese primer libro, de ese primer tomo, que se llama Un judío marginal, nueva visión del el Jesús histórico, y el tomo uno, Las raíces del problema y la persona. Así vamos a concluir. Espero que te haya resultado claro esta apasionante eh, investigación que es saber si el Jesús nuestro, el Jesús de la iglesia, el Jesús de los evangelios verdaderamente existió y qué lugar tuvo en la literatura de su época. Gracias por la atención.